Bueno, los textos de esta semana son de Topolsky, Los hechos históricos, y el capítulo 3 de Carr. Respecto a Carr, ya fue enviado en su momento en PDF el libro entero, así que no es necesario un nuevo envío. Vamos a empezar con Topolsky. Recuerdo cuando era estudiante que tenía una profesora que cuando había ciertos temas o ciertos textos que eran un poco complicados, ella utilizaba el término áridos, ¿no? Como que eran textos áridos, difíciles de encarar. Bueno, Topolsky es uno de esos casos. Son muy pocas páginas, es un texto muy corto, pero más allá de eso es un texto un poco difícil de digerir. Entonces, bueno, en algunos casos voy a ir leyendo párrafos textuales para tratar de ayudar un poquito en la lectura. Y ya de esta manera, aclaro también, comenzamos con los temas de la segunda unidad, que tiene como título Historia como conocimiento y que ya es distinta a la unidad anterior, que en cuanto a la unidad anterior era más que nada conocer sobre las explicaciones y la forma de escribir y de redactar y las conferencias de los distintos historiadores. Acá ya estamos con algo más esquemático, ¿sí? Ya digamos, tiene que ver con otra forma, con otra explicación un poco más técnica, ¿sí? Bueno, dice en un comienzo del texto de Topolsky: cuando un historiador se dispone a estudiar un fragmento elegido del pasado, tiene a su disposición, entre otras cosas, un conocimiento general específico del proceso histórico y un conocimiento más detallado de los problemas de la época y la región que investiga. Este conocimiento general, cualquiera que sea su modelo y como quiera que le ayude en su investigación, es uno de los principales elementos en los que se llama el conocimiento no basado en fuentes de un historiador. Este primer párrafo es clave para entender lo que viene después. Acá lo que está planteando que el historiador tiene un bagaje de conocimiento propio, personal, y en las comparaciones posteriores con otros historiadores y otros libros y otros escritos y otras investigaciones, eso considera Topolsky que es lo que hace que en muchos casos las difieran los mismos, aunque se abarquen los mismos temas y se comenten o se escriban los mismos temas, difieran en la forma de encararlo, que tiene que ver en muchos casos con los conocimientos previos que tiene un historiador con respecto a otros, ¿sí? Bueno, posteriormente dice, en la tercera parte centraremos la atención en el ámbito de ese conocimiento general del proceso histórico que es indispensable para cualquier historiador. Este proceso debe entenderse de modo que abarque los cambios de dirección y los problemas de estructura, o sea, de modo que use el concepto de desarrollo, que es la síntesis de los cambios y la estructura y que es fundamental en toda investigación histórica. Más aún, el concepto de desarrollo debe interpretarse de modo que lo disociemos no sólo de todas las concepciones que ven en el pasado el caos y nada más, sino también e incluso quizá más firmemente de muchas teorías sobre un curso cíclico de los acontecimientos, una evolución y un progreso que son independientes de las acciones humanas. Bueno, esto también tiene que ver con la forma de encarar las investigaciones históricas. En las próximas clases vamos a hablar un poco sobre cómo se investiga la técnica de investigación. Y acá también está mencionando otra cuestión. Está hablando de la historia como caos, la historia como cíclica, ¿sí? Como progreso, como evolución. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque cuando se hable de el análisis de la investigación,
va a haber una diferencia en cómo se investigaba en el siglo XIX a cómo se investigaba en el siglo XX, que tiene que ver fundamentalmente en el siglo XIX con la acumulación de datos, con hasta en algunos momentos, esto ya un poco más adelante cuando hablemos de tiempo histórico, algunos historiadores que consideraban la finitud de la historia también, y por otro lado la idea de una historia cíclica, que sería una historia que se repite, que esto también después vamos a ver si puede ser cierto o no. Y después también, aunque no lo mencioné acá, de la cuestión del devenir histórico, que tiene que ver, esto ya lo hemos mencionado en un momento, que una causa puede llegar a ser consecuencia de una causa posterior, ¿sí? Esto se refiere al devenir histórico. Bueno, estas son las formas que tiene de presentar el texto Topolsky. Después, dice que la investigación histórica se analiza en dos niveles. El primer nivel dice que es más abstracto, que atañe al concepto de hecho histórico, que como se afirma normalmente es el elemento primario, ¿sí?, del interés de un historiador. Y el segundo nivel es de un acercamiento directo a los problemas del proceso histórico y su mecanismo. Acá lo que va a, que en realidad el texto básicamente se encarga de analizar estos dos puntos, es si todo hecho es histórico o no, ¿sí? Por eso, en un momento va a mencionar, ya ingresando en el texto, ya pasando la parte preliminar, va a considerar que el hecho histórico se puede interpretar de dos maneras. Una, que el hecho histórico sería un objeto de investigación, que ya es independiente de la materia del conocimiento, es un suceso, como lo que realmente fue, dice, ¿no? Y que de alguna manera lo que hace el historiador es reconstruir en su conciencia ese suceso. Esta es una manera de interpretar el hecho histórico. La segunda manera de interpretar el hecho histórico se refiere a una construcción científica. Y esto es lo que lo distingue, o lo que puede llegar a distinguirlo de un hecho común. Acá, cuando el historiador empieza a construir científicamente ese hecho, empieza a analizarlo para confirmar y comprobar realmente que es un hecho histórico, ahí, una vez que sucede eso, pasa a llamarse hecho historiográfico. Bien, una cosa más que quedó pendiente. Cuando hablábamos al comienzo del conocimiento general que tiene el historiador, también hablaba de como una doble mirada, un conocimiento general y específico a su vez del problema histórico, y un conocimiento de los problemas de la época y región. Eso fue nombrado anteriormente. Acá se refiere a conocimientos no basados en fuentes, pero después dentro del texto menciona que hay una segunda parte que tiene que ver con que hay conocimientos que sí son estrictamente basados en fuentes. Este texto no va a explicar puntualmente qué son las fuentes históricas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ya podemos ir de alguna manera anticipando, que una fuente, y en algún momento creo que lo dijimos también, una fuente no solamente es considerada un libro o un documento, ¿sí?, o un diario antiguo, sino que también habíamos dicho que una fuente histórica puede llegar a ser desde un poema, una poesía, una pintura, restos arqueológicos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cuando decíamos el hecho histórico como materia objetiva del pasado, se refiere a la visión positivista que se tenía del hecho histórico, ¿sí? Era esto que
cuando hablamos del positivismo, que era todo tenía que ser datado, ¿sí? Todo tenía que ser analizado, todo tenía que ser transcripto, y eso se lo conoce como hecho histórico objetivo. Y después está, que ya es propiamente del siglo XX, la visión antipositivista del hecho histórico, que es la que decíamos que es cuando el hecho se construye. Bien. Después, más adelante, hace una clasificación de simples y complejos de los hechos históricos. Hay simples y complejos. Físicos y biológicos forman parte de los simples, ¿sí? Y complejos ya tiene que ver con fundamentalmente el estudio de las sociedades, ¿sí? Y lo que va aconteciendo en el devenir histórico. Bueno, después se hace una pregunta, que es si todos los hechos son históricos o los más importantes, ¿sí? Esto es algo que se pregunta y que en realidad es lo que tiene que hacer el historiador cuando se sienta a realizar su investigación. Bueno, la realidad es que no todos los hechos son históricos. Esto lo hemos conversado alguna vez, creo que con el texto de Carr. Que nos suceda algo a nosotros de manera personal no implica que se convierta en un hecho histórico, sino que puede ser un hecho histórico para nuestra realidad, lo cual no significa que sea un hecho histórico para la sociedad, ¿sí? Después en un momento da un ejemplo de un soldado en un campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial y habla de hechos simples, ¿sí? O lo que le puede pasar a una persona en un campo de batalla, a un soldado herido. Bueno, si esto es un hecho histórico o no. En realidad es una forma de explicar esto, ¿no? Lo que decía anteriormente, que puede llegar a ser para el caso puntual de esa persona, en su vida personal, desde ya es un hecho histórico haber sido herido en un conflicto de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, pero no transforma eso puntualmente en un hecho histórico. Bueno, y después cierra el capítulo hablando de hechos basados en fuentes. Bueno, en realidad comienza diciendo que la fuente en sí no es un hecho como tal. La función que tiene la fuente es brindarnos datos. Lo que la va a transformar o que puede llegar a transformar o quien puede llegar a transformar la fuente en un hecho histórico obviamente es el historiador, y que nosotros somos los encargados de construirla a esa fuente en un hecho histórico. Y cierra de alguna manera el texto diciendo que un hecho histórico, puntualmente ya considerado historiográfico, se basa en el uso hecho por el historiador de datos basados y no basados en fuentes. Es decir, como decíamos al comienzo, lo que ya el historiador tenía como conocimiento previo, sumado, ¿sí?, a lo obtenido en su investigación, las fuentes obtenidas en su investigación. Ahí realiza, también utilizando el término al comienzo del texto, la reconstrucción científica del pasado. Pero aclara, por supuesto, que esta reconstrucción no son exactamente iguales en todos los casos cuando un historiador la aborda, porque puede llegar a suceder que para un historiador determinada situación pueda ser un hecho histórico y para otro historiador no. Entonces, de esta manera, de alguna forma, como ya para cerrar el texto, una definición importante de Topolsky sería que el historiador es el fabricante de los hechos históricos. Bien, creo que esto es lo más relativamente importante del texto. Insisto, es un texto complejo, es un texto corto, pero es complejo en su lectura.
Y bueno, espero que haya sido de utilidad esta pequeña explicación para poder abordarlo. En el próximo video vemos el capítulo 3 de CAR.